Bien, hoy Dios va a hacer cosas importantes con usted si usted lo cree. Y digo si usted lo cree, porque creer es la forma en que nosotros autorizamos, y escuchen esto, porque esto es interesante, es la forma en que nosotros autorizamos que cosas espirituales ocurran en nuestra vida. Dios, dijo la pastora Adriana hace un momento, Dios es un caballero. Y Él nos dio a nosotros el poder de creer para que nosotros a través de ese poder podamos permitir que lo que Él ya soltó se active en nuestra vida. El mayor dolor de Dios es no ser creído. Es por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle, porque cuando no tienes fe y no crees, lo estás rechazando. Y hay cosas en tu vida que han sido desatadas, pero no han sido activadas porque falta ese pequeño paso, o porque perdiste ese pequeño paso. Como dice mi apóstol, palabra cierta. Y yo quiero hoy leer, para los que toman, para que los que toman nota y los que traen Biblia, el libro de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 21, en el verso 3. Dice, Simón Pedro les dijo a algunos compañeros, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hasta ahí voy a leer por ahora. Para darle un poco de contexto, este capítulo ocurre después de que Jesucristo es crucificado y después de que Pedro lo niega 3 veces, como fue profetizado por Cristo, y pues él se separa del grupo, se va a hacer lo que antes hacía, y dice, bueno, ya como que esto se acabó, ya el maestro lo mataron, ya entró la crisis, yo mejor me voy a hacer lo que yo sé hacer. Pedro olvidó algo muy importante, algo que nosotros a menudo olvidamos, que es o que son las palabras que han sido desatadas sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tanto las que están en la Biblia como las que personalmente Dios a través de una voz profética ha sido desatada sobre tu vida. Nosotros, los seres humanos, sobre todo los seres humanos que vivimos fundamentalmente en Latinoamérica, tenemos muy poco aprecio por las palabras. De hecho, hasta tenemos un refrán, ¿verdad? Las palabras se las llevan y no creemos en las palabras y no le damos valor a la palabra de los otros y ni siquiera a la palabra de nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros fallamos a nuestra palabra. Mañana me levanto temprano y no te levantas temprano. El lunes comienzo el gimnasio y no comienzas el lunes. Te llamo en una hora y no llamas a nadie. Y aunque algunas de esas cosas son hábitos en nosotros y algunas son circunstanciales, es decir, algunas pues no dependen de nosotros, se nos escapan de las manos, pero igual nos lleva a incumplir nuestra palabra, pues asumimos que toda palabra funciona de la misma manera, pero hay una palabra que no es circunstancial, que no está sujeta a fallos, y esa es la palabra que Dios ha puesto sobre la vida de cada uno de ustedes. Y digo de cada uno de ustedes porque olvídese de creer de que usted está aquí y no hay una palabra desatada sobre su vida o está por desatarse en su vida. Hay una palabra para ti, para todos y cada uno de ustedes. Es por eso que cuando el Espíritu Santo a mí regularmente me autoriza a ministrar a un grupo de personas digamos, en medio de una predicación o al final de una predicación, yo los insto y le digo, no se vaya de aquí sin eso, porque yo creo que el Espíritu Santo no nos ignora. Somos nosotros que nos olvidamos de pedir o de que hay algo todavía para nosotros. Y estamos regularmente acostumbrados a que lo que va a ocurrir al de al lado y no conmigo. Ahora, dígase usted a sí mismo, es conmigo, no con mi vecino. Porque hay algo, crea esto, hay algo hoy para mí. Entonces, ¿de dónde surge esta palabra? Que Pedro parece haber olvidado. Yo voy a volver a leer, pero esta vez en el libro de Mateo, en el libro de Lucas,
capítulo 5, en el verso 5. Dice, respondiendo Simón, ahí no era Pedro, ahí era Simón. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red, porque Jesús le había dicho, ¿verdad? Vamos a pescar. Lanza la red. Y él dijo, no, toda la noche he estado pescando y nada. Dice, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, la cantidad de peces estaban haciendo que se hundieran. Era demasiado demasiado peso para la barca. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y esto sintió miedo porque la pesca había sido demasiado grande. Y asimismo Jacobo y Juan estaban igualmente asustados. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y a mí me pareció curioso porque ahí hay dos tiempos verbales, ¿no? ¿Verdad? Desde ahora, es decir, desde ahorita, serás, ¿verdad? No es que desde ahora eres pescador de hombres. Desde ahora serás. O sea, a partir de hoy, miren esto, a partir de hoy, tu futuro está decidido. ¿Ah? Miren la importancia de una palabra. Desde hoy serás. Está curioso eso. No sé cuánto les parece esto curioso. Porque muchas veces nosotros estamos en una condición. En una condición. X condición. Probablemente una condición donde tienes tiempo intentando cosas que no resultan, que no obtienes los resultados, que pescas toda la noche y todo el día y la tarde y a mediodía y no tienes resultados. Pero hay un momento, o hubo un momento, donde recibiste una palabra que marcó tu futuro, no tu presente. Porque Pedro no era pescador de hombres. Fue llamado a ser pescador de hombres. Y comenzó un proceso de entrenamiento. Dígale a que está al lado, entrenamiento. Proceso. Porque hay muchas personas que de verdad son necios, ¿no? Que reciben una palabra y dice, serás llamado profeta, y empiezan a profetizar. Dios te marca y marca en tu vida hoy un ministerio pastoral y ya empiezan a pastorear. Porque no les gustan los procesos. Y hay otras personas, porque hay dos tipos de personas que abortan una palabra profética en su vida. Las que no creen la palabra. Y yo he visto algunos aquí, no voy a decir quiénes, porque aún los quiero, no los quiero avergonzar. Pero que reciben una palabra y no se mueven, ni su semblante cambia. No creen la palabra. ¿Okay? Y palabra no creída es palabra abortada. Muchos creemos que la palabra no tiene que ver con nosotros, es decir, que la palabra se va a cumplir, hagamos nosotros algo o no. Yo creo que eso lo expliqué en el mensaje pasado. Una cosa es un destino profético y otra cosa es que tú, con tus acciones, abortes ese destino profético, ese punto de llegada. Y la otra gente que echa a perder la palabra es la gente que no vive el proceso necesario para poder vivir el cumplimiento de esa palabra. Pero la palabra está y la palabra es un poder. Dígale a que está al lado, la palabra es un poder. Pedro, que se asustaron, dije muy fuerte Pedro, porque vi que algunos hicieron así. Pedro, que para mí fue el discípulo más difícil que tuvo el maestro, porque si ustedes ponen a leerse la historia, o sea, los evangelios, todos, en cada controversia estaba Pedro. ¿No? En cada situación controversial de la historia del ministerio de Jesús a lo largo de esos 3 años estaba Pedro. Qué difícil era Pedro. Así más o menos como es usted. Quería saber más de la cuenta, quería explicarle cosas al maestro, pero imagínense esto. Está Jesús caminando por una ciudad en la cual, ¿verdad?, predicaba, cuando de pronto
¿No leyeron la Biblia? Él dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro se acerca y le dice, maestro, yo no sé si te has dado cuenta, pero todo el mundo te está tocando. Es decir, él le va a explicar al maestro cómo funciona su unción, ¿no? Porque es que Pedro era particular. Pero en esa forma particular de él ser, él estaba siendo entrenado. Y es por eso que Jesús nunca tuvo quejas. Es decir, nunca renegó de esa forma de ser de Pedro. Creo que la única vez que lo confronta es cuando él le dice, Señor, tal cosa nunca te pase. Y él dice, no, apártate de mí, Satanás. Y es fuerte, ¿no? Por eso es que a mí me cuesta mucho, aun cuando tengo opiniones encontradas y siento que es para beneficio de mi apóstol, decirle a mi apóstol, no me parece, yo no me atrevo, no vaya a ser que me diga, apártate de mí, Satanás. Me va a doler mucho. Yo más bien oro, y oro mucho, Señor, Padre, Señor, o muéstraselo a mi apóstol o quítalo de mi mente, pero esto me tiene muy inquieto. Creo que hasta ahora no he desarrollado la unción de Juan, ¿verdad? De acercarse a Jesús y preguntarle cosas y no, entonces ya que no tengo la de Juan, no quiero utilizar la de Pedro. Mejor me quedo tranquilo. Pero él fue entrenado. Y mire que fue difícil el entrenamiento de Pedro. Porque yo les voy a decir algo a ustedes. Solo el que recibió una palabra, solo en esa persona comienza el entrenamiento. Pero el entrenamiento es necesario. Es necesario vivir soportado en esa palabra. Ahora, nosotros los seres humanos, yo creo que van a haber muchas palabras ciertas, porque ya de verdad que demasiado calor, ya los globos no aguantan. No. Tengo que tapar aquí este globo. Nosotros, los seres humanos, tendemos mucho a olvidar las cosas buenas, pero qué competentes somos para recordar las cosas malas, ¿verdad? Tú me hiciste, tal. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue la última palabra profética que recibiste? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Una persona, dos personas. Pero se nos olvida. Y muchas veces nos damos cuenta que se nos olvida porque dejamos de actuar conforme a esa palabra. Dejamos de hacer lo que esa palabra nos indicó, nos direccionó a que nosotros hiciéramos. Porque hay procesos, ¿verdad? Y en los procesos, cuando entra una crisis en nuestra vida, cambia nuestra personalidad y cambia incluso a veces nuestra identidad. Porque nosotros, ¿verdad? Somos cristianos, decimos, yo soy cristiano, yo creo en Dios, aleluya, gloria. Y llega la crisis y empiezo a quejarme y empiezo a maldecir mi vida. Y no me refiero a maldecirlo literalmente, pero sí a hablar mal de esta situación, esto que me está pasando, esto no sirve, esto no arranca, esto no funciona. Empiezo a maldecir. Y algunos han llegado al punto de que les preguntan, mira, ¿y tú eres cristiano? Bueno, no, yo voy a la iglesia. Y ahí tenemos la unción de Pedro, ¿verdad? Porque cuando hubo crisis, alguien le preguntó a Pedro, ¿tú eres discípulo de Jesús? Y él dijo, no, cuenta. No, yo no lo conozco. Y mira que a mí lo que me parece curioso es cómo la dinámica arropó a Pedro. Porque aunque le fue profetizado que él iba a negar a Jesús, él no se dio cuenta que lo estaba negando mientras lo negaba. Él se dio cuenta que la palabra se estaba cumpliendo en él, fue cuando escuchó cantar al gallo. Pero mientras él lo estaba negando, él no estaba siendo consciente de que estaba, porque yo me imagino que si él se da cuenta la primera vez, no lo niega las otras dos veces, ¿verdad? Él se olvidó de la palabra. ¿Cuál era la palabra? Serás pescador de hombres. Serás pescador. Desde ahora. Se olvidó del entrenamiento, se olvidó de lo que Cristo había puesto en él. Y así, ¿cuántos de nosotros hemos olvidado la palabra de Dios?
y se nos olvida que la palabra de Dios no es lógica como nuestra palabra, es espiritual. Y la palabra de Dios no está para adaptarse a nuestra vida, está para que nosotros nos adaptemos al plan de Él, que es más grande. ¿Recuerdas cuál fue la palabra de Dios que marcó tu vida con un destino profético? Que te dio el propósito para el cual naciste. Tus últimas acciones en este último tiempo están direccionadas a esa palabra o se te olvidó la palabra. Yo creo y creo en mi corazón y en mi espíritu que hoy es un día para que Dios te recuerde esa palabra. Algunos solamente lo creen. Porque muchos de nosotros creemos que recibir una palabra ya es vivir la palabra, ¿verdad? Y nos encantaría que fuese así. Pero se nos olvida de que nosotros dar saltos cuánticos no sostiene ningún logro. Los golpes de suerte que llamamos, que es lograr cosas sin el proceso, nos va a la larga a devolver al principio probablemente peor de como estábamos. Pedro se olvidó de la palabra que fue puesta sobre él. Y la prueba de eso es que, ¿seré yo? La prueba de eso es que cuando llegó el problema, él se fue a hacer lo que antes hacía. ¿Cuántos de ustedes, después de recibir una palabra y de no ver el cumplimiento de esa palabra en el tiempo que ustedes quieran que se cumpla, dicen, no, yo mejor hago lo que yo sé hacer? Yo mejor vuelvo a hacer lo que yo hacía antes. Yo mejor dejo de ser obrero a tiempo completo y me busco un trabajo. Porque da ganas, ¿no? De creer que los resultados que antes teníamos los podemos volver a tener. Yo les voy a decir algo. Porque cuando Pedro dice, me voy a pescar, dice la Biblia que él fue con sus amigos o hermanos en Cristo. Y Cristo llegó allí, pero como llegó transfigurado, ellos no le reconocieron. Y él les dijo, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, no hemos logrado pescar nada. Porque yo les voy a decir una palabra que usted puede o no aceptarla. Pero usted no sirve para hacer lo que hacía antes de ser marcado por Jesús. No le va a funcionar. Lo que usted hacía antes de que una palabra profética cambiara su vida, ya no le va a servir. No le va a funcionar. No hay técnica posible, porque ahora hay una palabra que va a marcar su vida. De aquí a que usted se muera, en la presencia de Dios o sin la presencia de Dios. Pero su destino profético fue marcado por una palabra. Y la palabra de Dios no cae a tierra jamás. Miren, Pedro se fue porque sus sueños de convertirse en pescador de hombres murieron. Él dijo, ya esto se acabó. Se acabó, como decimos en Venezuela, se acabó el pan de piquito. Nunca he entendido qué significa eso, pero así dicen aquí. Pero yo te voy a decir algo, hermano mío y hermana mía, que nos miran también en las redes, a ellos también se lo voy a decir. No importa si tus sueños murieron, la palabra de Dios es inmortal. Lo que Dios prometió para tu vida es inmortal. No hay forma de que alguna circunstancia mate la palabra que Dios puso sobre tu vida. Entonces, tú puede que no tengas sueño. Sueños me refiero a sueños de soñar, porque probablemente a esta hora tengas sueño, no sé.
No sé a qué hora estará viendo alguien esto en YouTube a futuro, así que probablemente a la hora que lo vea tenga sueño. Pero no importa que no tengas sueños, no importa que no tengas ganas, no importa que no tengas recursos, no importa que no tengas aliados. Si tienes una palabra, tienes todo lo que necesitas. Porque esa palabra es lo que te va a direccionar. Esa palabra es lo que va a autorizar en ti un proceso en el cual no puedes abortar. Porque una palabra es una señal de que un entrenamiento ha sido autorizado en tu vida. Si tú recibiste una palabra, tú que estás aquí, tú que estás en las redes sociales, si tú recibiste una palabra y esa palabra te dijo, mira, vas a ser pastor, vas a ser profeta, vas a ser evangelista, vas a ser empresario, vas a ser salmista, entiende que hay un entrenamiento que comenzó en tu vida y tienes que vivir ese entrenamiento. Porque esa palabra te va a perseguir, porque esa palabra no va a morir en ti. Y eso es algo que a mí me ha tocado entender en este tiempo, porque es que tengo que entenderlo. Porque es que si no, no voy a salir de aquí. No voy a dar el paso al cumplimiento. Porque el entrenamiento es lo que me ayuda. Miren, ¿sabe por qué Dios? Yo me hice esa pregunta muchas veces, ¿no? Yo decía, oye, Señor, pero ¿por qué tú no me dices que para que esto que tú me prometiste se cumpla, yo tengo que pasar por todo esto? Eso lo digo yo en medio del proceso. Y entendí por qué. ¿Usted quiere saber por qué? Porque si Dios te dice cuál es el proceso, inmediatamente abortas la palabra. Pero la palabra que se desata sobre tu vida es el final. Porque Dios te muestra el propósito es en el final. Pero te lo muestra allí en el punto de partida. Yo aprendí eso viendo los maratones estos olímpicos de 15.000 metros. De verdad que casi siempre lo ganan los africanos. Por supuesto, las condiciones allá de sol y de todas las cosas los hace mucho más competentes, ¿no? Los países africanos y de Asia. Pero yo digo, ciertamente, que a ellos ni le mencionarán lo que sufre el cuerpo por estar trotando 15.000 metros, ¿verdad? Porque yo creo que si le dice, mira, esto va a pasar en tu cuerpo. Yo vi un video donde explicaban lo que pasa en el cuerpo humano al correr o al trotar tal distancia. Yo digo, esto lo ve un atleta de eso y dice, yo no voy para eso. Me imagino que le dirán, cuando llegues allá, vas a ser campeón olímpico y te van a dar una medalla de oro macizo, ¿verdad? Que esas sí las pueden vender, ¿sabes? No, hay gente que la vende, pero bueno. Y toda la gloria y toda la celebración. Así creo que eso es un modelo copiado de Dios. Porque yo creo que si Dios le dice a Pedro lo que va a pasar para que él se convierta en un pescador de hombres, le dice, no, mi hermano, yo mejor me quedo pescando aquí peces. Y Pedro, como nosotros, perdió la visión. Se le olvidó la palabra. Dejó de hacer las cosas que la palabra decía que tenía que hacer y empezó a hacer lo que él sabía hacer. Y yo me imagino que él dice, bueno, yo recuerdo que la última vez que esto me pasó, de que salí a pescar y no pesqué nada, alguien por ahí me dijo, boga mar adentro. Eso no lo dice la Biblia, eso es mi interpretación. Yo me imagino que Pedro en ese proceso fue mar adentro. ¿Y saben qué pescó? Nada. Nada. Y llegó Jesús y le dice, voy a leer lo que dijo, porque me gusta eso.
Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, eso es un crack, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echa la red a la derecha de la balsa y hallaréis. Miren esto, porque ahí le rompe el coco, porque es que ni siquiera les dijo, boga mar adentro. Y Pedro dijo, ay, Dios mío, esto me trae un recuerdo de una palabra que marcó mi vida. Yo creo que yo sé quién es este que me está hablando. Yo creo que algo en Pedro comenzó a calentarse o a enfriarse, no sé, pero yo creo que él no se quedó como estaba. Porque él ya había pasado por esto. Ya él había tenido una situación difícil. Ya él había encontrado que lo que él hacía no le daba el resultado que él quería. Y había venido alguien con una palabra que le movió la forma de hacer las cosas. Porque no es el método. Hay cosas que van a funcionar con métodos, pero tu vida, después de conocer a Jesús, no funciona con métodos. Funciona con una palabra. Porque su palabra no es nuestra palabra. Su palabra creó todo y puede modificar todo. Y si hay cosas que tú has estado haciendo que no han estado resultando, es porque probablemente olvidaste una palabra que fue desatada sobre tu vida. Miren, nosotros los seres humanos, yo expliqué hace mucho tiempo, una vez predicando en este lugar, que el cerebro tiene dos funciones. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos funciones? Recordar e imaginar. La mente, pues, no el cerebro, la mente humana. Fundamentalmente tiene, digamos, de base dos funciones. Nosotros no tenemos problemas para almacenar información. Usted puede leer todos los libros que se han escrito en la historia y esa información va a quedar almacenada. Nuestro problema está en la recuperación de esa información, en recordar la información. Para eso necesitamos algo que se llama sinapsis neuronal, porque son nuestras neuronas las que hacen posible que nosotros recordemos. Es decir, en tu mente, en tu corazón, está todo lo que Dios te dijo. Solo que lo has olvidado. Pero olvidar eso pudo haber matado tus sueños, pero no mató esa palabra. Y tenemos esperanza. ¿Saben por qué? Porque hay alguien que fue enviado a nosotros. Y dice la Biblia que Él nos va a recordar toda verdad. Que Él va a hacer nuestra sinopsis neuronal espiritual. Y todo lo que fue declarado, toda palabra que fue declarada sobre tu vida, Él te la va a recordar. Que todo lo que olvidaste y todo lo que hizo que tu esperanza muriera, Él te la va a recordar. Y Jesús hizo algo con Pedro. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Y dice, voy a leer un poco más abajo. Dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle a aquel hombre que les dijo que pescara,
¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Porque pues tenían vergüenza, habían dejado la palabra. Muchos de nosotros estamos o nos encontramos en algún momento en una situación donde no queremos orar y nos da vergüenza, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Sabemos que nos separamos del camino. Sabemos que una vez pedimos y recibimos, y una vez que recibimos nos olvidamos de aquel que nos dio lo que necesitábamos, de aquel que nos hizo el milagro, de aquel que nos dio la palabra, de aquel que nos dio el consuelo. Y cuando estamos en una situación como estaban ellos, en la que lo que hacían no resultaba, decidieron hacer lo que se supone que ellos sabían hacer, y aún así no resultó. Y ese que una vez olvidamos, esa palabra que una vez recibimos, vuelve a aparecer en nuestra vida y vuelve a hacer lo que ella vino a hacer, porque así es la palabra de Dios. Entonces no queremos orar, no queremos mirar a Dios de frente. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que él se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y dice, después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dios cura la memoria con memoria. Lo que se te olvidó, Él te lo va a recordar. Yo quiero que se pongan de pie un momento. Porque quiero que si hay algo donde estás sentado, sueño, cansancio, calor, yo quiero que tú te sacudas de eso. Porque el Espíritu Santo quiere hoy hacer algo en ti. Dios quiere hoy que tú te reencuentres con una palabra que Él te dio y que abandonaste por alguna razón. Bájale un poco, Anderson, por favor. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, apacienta mis corderos. Le recordó por dónde iba, cuál era el cumplimiento de esa palabra. Y Él le dijo, Jesús, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque por segunda vez, a la tercera vez, él fue consciente de lo que estaba ocurriendo en su vida. En esa tercera pregunta, él se dio cuenta de que Jesús estaba trayendo a su mente una palabra. Estaba rompiendo algo que él hizo y lo estaba trayendo a una palabra que hace mucho tiempo le había dicho. ¿Cuál era la palabra? Desde hoy serás. La palabra que lo marcó. Y él le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y es verdad, él lo sabe todo. Pero lo sabes tú. Lo recuerdas tú. ¿Recuerdas tú todo así como Él? ¿O necesitas que hoy Él te pregunte allí en tu corazón, no a través de mí, cuál es la palabra que marcó tu vida? Hay una palabra en todos y cada uno de los que están aquí. Una palabra que no ha muerto. Y yo sé hoy, porque el Espíritu
Me lo está haciendo saber. Hay muchas personas en quienes la emoción, la motivación, el entusiasmo está muerto. Pero hoy es el día donde Dios te va a recordar algo. Una palabra, una bendición, un destino profético. Hoy el que resucitó está en este lugar para resucitar un sueño en ti al tú recordar la palabra. Yo quiero que tú cierres tus ojos en esta mañana.